Las clases siguen siendo presenciales. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la temática de principios. Entonces, déjenme les proyecto aquí la pantalla para continuar. Listo. Entonces, habíamos visto el principio de realidad jurídica o de primacía de la realidad sobre las formalidades. Sí, habíamos dicho este principio que no nos interesaba tanto los convenios o acuerdos o los contratos que habían suscrito las partes, si estos pretendían simular una verdadera relación. De allí que la real importancia que un juez le va a dar a un eventual proceso laboral, ¿sí?, donde se aleguen unos hechos que se puedan evidenciar los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, entonces, contrato de trabajo, ¿sí? Y a eso se le conocía contrato realidad, ¿sí? Se ha denominado por la jurisprudencia esa figura del contrato realidad. Bueno, tenemos otro principio que es el de la estabilidad laboral, ¿sí? La estabilidad laboral como principio implica que el trabajador tenga cierta, ahí sí perdónenme la redundancia, cierta estabilidad en su empleo, en su oficio, ¿sí? Para dos cosas. La primera, para que se pueda desarrollar como persona y como individuo. Ya vimos cuál es la importancia del trabajo, tanto para el individuo como para la sociedad, ¿sí? Y la segunda es que ese trabajador que lleva un periodo de tiempo largo cumpliendo el mismo trabajo, estando en la misma ocupación o cargo, va a tener un mayor adiestramiento y una mayor capacitación, por así decirlo, ¿sí?, después de un periodo largo de tiempo haciendo la misma función. Entonces, la norma de derecho laboral nos dice que los contratos de trabajo, ¿sí?, deben procurar generar esa estabilidad al trabajador. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de estabilidad en Colombia, hacemos referencia a obstáculos, ¿sí? ¿A obstáculos para qué? Para no poder despedir en cualquier momento o no poder despedir al trabajador por cualquier razón, ¿sí? Pero cuando yo hablo de obstáculos, ¿qué quiere decir? O más bien, ¿qué creen ustedes que hace referencia a los obstáculos? ¿Qué implicación tiene un obstáculo? ¿Qué implicación creen ustedes tiene un obstáculo? Profe, pues no sé si sería como lo que impide que se desarrolle bien ese trabajo. Cuando yo hablo de obstáculos, un ejemplo, ¿qué pasa con los obstáculos que se ponen en la vía? Si uno va caminando y ¡pum! Primer obstáculo. ¿Qué hago yo con los obstáculos? Los evito. Uno, los evito, o dos, ¿Lo retiras? los supero, ¿cierto? Un obstáculo está para superarse. La estabilidad laboral en Colombia no es absoluta, ¿sí? Por regla general, ¿no? ¿Recuerdan qué pasa con las reglas generales? ¿Qué pasa con una regla general? ¿Tiene excepciones? Muy bien, Durán. Tiene siempre toda regla general, tiene sus excepciones. En este caso, la regla general es que la estabilidad laboral no es absoluta, lo que implica que cuando nosotros hablemos de finalización del contrato en cualquier momento, por cualquier razón, vamos a encontrarnos con un obstáculo. Entonces, como les decía, frente a los obstáculos tenemos dos opciones. O los evito, simplemente no finalizo el contrato de trabajo en cualquier momento por cualquier razón,
¿sí? O dos, lo supero, ¿sí? Entonces, ¿qué implicación tiene superar un obstáculo? En este caso, yo puedo, a pesar de que la norma me dice, oiga, Erika, no vaya a despedir en cualquier momento por cualquier razón a su trabajador, ¿sí? Porque está este obstáculo. La norma laboral nos dice, el obstáculo es el pago de una indemnización, ¿sí? Nos dice, si usted, señor empleador, va a terminar de forma unilateral el contrato de trabajo en cualquier momento y sin justificar la razón, ¿sí? Ahí estamos frente a un despido injusto. Y ante esos despidos injustos, la norma laboral nos dice, hay un principio de estabilidad laboral. ¿Cuál es ese obstáculo entonces? Pague la indemnización a su trabajador despedido de forma injustificada. ¿Sí? Ah, profe, o sea que yo de todas formas lo puedo despedir. Sí, porque volvemos a lo mismo. La estabilidad lo que implica o lo que nos genera es ese obstáculo. Y pues yo estaré en la plena libertad si supero o no supero el obstáculo. ¿Sí? Si no lo supere, si no lo quiere superar, es decir, si no quiere pagar la suma de dinero, no lo termine. Si no termina el contrato de trabajo, si no continúe con su trabajador. Pero si lo quiere superar y yo prefiero pagar y no tener que volver a ver a mi trabajador por X o Y razón, puede finalizar el contrato de trabajo, pero pagando una indemnización. ¿Por qué les digo que esta es la regla general? Porque hay unas excepciones. Hay unos casos especiales y específicos en los cuales ya no hablamos de obstáculos, sino de imposibilidad. Es decir, yo frente a ciertos trabajadores, ¿sí? Frente a ciertos trabajadores y en virtud del principio de igualdad, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos del principio de igualdad? Tratos y condiciones igualitarias ante iguales y tratos y condiciones desiguales ante personas en condición de desigualdad. ¿Sí? Y, profe, entonces cualquiera que se encuentre en situación de desigualdad tiene un trato especial. No, no cualquiera, los que están definidos en la ley. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, hay unas personas que van a tener una protección especial al resto de los trabajadores. ¿Y por qué van a tener esa protección especial entonces? Porque resulta que ellos se encuentran en una situación, la Corte Constitucional la ha establecido como una situación de debilidad manifiesta ante el Estado y ante la misma sociedad. Entonces, en virtud de esa condición de debilidad manifiesta, nacen unos fueros. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de los fueros? ¿A qué creen que hace relación? Profe, como yo creo que hacen alusión como a esas, como a proteger esas debilidades manifiestas de las personas. Y pues por lo que veo acá, profe, o sea, se me vino la idea, fue por el fuero de maternidad, profe, es cuando, por ejemplo, la mujer está en embarazo. Bueno, no tanto en embarazo, profe, sino cuando ya entra como a su licencia de maternidad, o las personas que cuentan con alguna discapacidad en su trabajo o que no les permite ejercer de la misma forma como lo ejercería cualquier persona, profe. Exactamente. ¿Sí? Lo que implica el fuero es esa protección especial, ¿sí? Es decir, una mayor protección con respecto a cualquier otro trabajador frente a una condición especial, ¿sí? Tenemos una protección especial porque estamos ante la presencia de una condición especial. Y el legislador y la norma, incluso el constituyente, porque la gran mayoría de los fueros que están en derecho laboral están consagrados en la norma porque están en la Constitución, ¿sí? Es decir, la gran mayoría de los fueros en derecho laboral se fundamentan constitucionalmente.
se fundamentan en derechos constitucionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajadores protegidos por fuero, ya no hablamos de la simple estabilidad laboral, sino hablamos de una estabilidad laboral reforzada. ¿Sí? Estabilidad laboral reforzada. Es decir, se hace imposible entrar a despedir a un trabajador protegido por un fuero, ¿sí? Obviamente, hablo de la imposibilidad ante un despido unilateral en cualquier momento y sin justificación alguna. ¿Sí? Sí, Ángela, cuenta. Profe, yo tengo una pregunta. Si, ejemplo, una mujer que tenía un contrato, por ejemplo, hasta el 15 de agosto, profe, de este año, y ella está embarazada en este momento, pero ya terminó su contrato, ¿no la pueden despedir igual o al haber terminado el contrato sí, o sea, ahí no sería despedirla porque ya el contrato terminó, pero entonces no se lo pueden renovar, no se lo tendrían que renovar como por obligación, me refiero, profe, o ya ahí terminó el contrato? Frente al fuero de maternidad se ha desarrollado ampliamente por jurisprudencia constitucional, ¿sí? A través de acciones de tutela. ¿Por qué? Porque es el mecanismo más expedito, es decir, más rápido para solucionar este tipo de conflictos y ahí casi que no hay duda alguna de que se trata de derechos fundamentales y que los jueces de tutela tienen plena competencia. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto? Ha dicho que el fuero de maternidad, entonces regálenme 5, yo termino la idea de los fueros y voy con la pregunta, ¿listo? Lo que protege los fueros son ciertos derechos o ciertas situaciones de rango constitucional, como les venía diciendo, ¿sí? De allí que el fuero de maternidad proteja el derecho al trabajo de esa trabajadora en condición de maternidad, proteja el derecho a la maternidad y sobre todo los derechos del que está por nacer, ¿sí? Si nosotros nos vamos al fuero de discapacidad, entonces protege al trabajador en situación de discapacidad para que no sea discriminado, ¿sí? Por razón de su discapacidad. Si hablamos del fuero de salud, entonces hacemos referencia a que lo que está protegiendo este fuero es a la condición especial de salud que no le da al trabajador esa condición de discapacidad relevante para que opere el fuero de discapacidad, pero que al tener una condición de salud que se ha empeorado, ¿sí? O que se ha disminuido en cierta forma, no pueda ser discriminado, ¿sí? Lo que busca el Fuero de Salud y el de Discapacidad y el de Maternidad es la no discriminación por ciertas condiciones. Si hablamos de salud, de discapacidad, condiciones de salud, de maternidad, pues obviamente por su condición de maternidad. Cuando nosotros hablamos de fuero de prepensionados, es aquellas personas que les falta muy poquito para lograr requisitos pensionales. La Corte Constitucional lo ha definido aquellos que les faltan 3 años o menos para cumplir con esos requisitos. Fuero sindical y fuero circunstancial propios del derecho laboral colectivo es para evitar que aquellos trabajadores que ejercen sus derechos laborales colectivos, como de asociación sindical y de negociación colectiva, no vayan a ser despedidos o discriminados por ese ejercicio. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, lo que hacen los fueros es proteger esos derechos fundamentales y que están obviamente reconocidos por la Constitución. ¿Qué ha dicho frente al caso que nos comenta Ángela? Profe, es que yo terminé el contrato de trabajo. Yo sé que tú no, pero digamos, yo terminé el contrato de trabajo y a la semana de haber terminado el contrato de trabajo, ¿sí? Me enteré que estaba embarazada. ¿Será que el empleador tiene obligación conmigo? ¿Qué ha dicho la Corte? Lo que pretende el fuero es que a la trabajadora, por el simple hecho de estar embarazada, no la vayan a despedir. ¿Por qué? Porque es que históricamente, ¿sí? Anteriormente en Colombia, cuando iban a ingresar las trabajadoras les hacían pruebas de embarazo, ¿sí?
Dos, apenas se enteraban que estaban embarazadas, ay, esto es una carga, porque es que, ay, me toca reconocer la licencia de maternidad. No, y esta señora va a empezar a pedir permisos y ya se va a volver no, 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 yo no quiero tener embarazadas aquí en mi empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que protege es esa maternidad, ¿sí? Que se puede dar en cualquier momento de la vida fértil que coincide con la vida laboral de una mujer, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional dice, ¿cómo vamos a hablar de discriminación por razones de maternidad si el empleador no sabía o no conocía de la condición de maternidad de la trabajadora? ¿Sí? Si la terminación del contrato es por razones ajenas a la discriminación que se pretende proteger con algunos, con estos fueros que estamos hablando, entonces se tiene que el despido no es ilegal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pretende los fueros es efectivamente que no por el hecho de estar embarazada finalices un contrato, no por el hecho de estar en una situación de discapacidad finalice el contrato, ¿sí? Entonces, cuando de fuero de maternidad hablamos, hay una obligación que se le impone a la madre trabajadora, ¿sí? O a la trabajadora que va a ser en un futuro madre. Y es esa obligación de informar a su empleador que está en condición de maternidad. Si no informa, no opera el fuero. ¿Por qué? Porque la finalización del contrato se puede imputar por razones diferentes y ajenas a la maternidad, que es pues lo que protege el fuero. Fuero sindical, entonces, derecho a asociación sindical, fuero circunstancial, negociación colectiva, y hace tal vez 2 semanas ya se habló de un fuero de paternidad que está reconocido en una ley que acaba de sancionar el presidente. Ese fuero de paternidad fue reconocido en principio por jurisprudencia en sede de tutela de la Corte Constitucional, donde se garantizó al padre trabajador cuya compañera permanente o cuya cónyuge estuviera en estado de embarazo y ellas no trabajaran, es decir, dependían económicamente de su esposo o de su compañero permanente, se les trasladaba al fuero de maternidad a esos padres trabajadores. Lo que pasa es que, ¿qué hizo el Congreso? Esas reglas las impuso como ley y ahorita el presidente sancionó esa ley donde se reconoce el fuero de paternidad. Es decir, también hablamos de un fuero de paternidad en esas condiciones, ¿sí? Cuando la madre, cuando la mujer en estado de embarazo o en licencia de maternidad no tenga contrato de trabajo, no tenga trabajo que permita generar ingresos, se traslada el fuero de maternidad al papá o al futuro padre. ¿Listo? ¿Qué implicación tiene la estabilidad laboral reforzada? Cuando nosotros hablamos de estabilidad laboral reforzada, hablamos que se configuró un despido ilegal, ¿sí? Cuando yo les mencionaba con la estabilidad laboral normalita, que opera para cualquier trabajador que no se encuentre en ninguna de estas situaciones, despido injusto, y el despido injusto es completamente legal, ¿sí? Es válido, se puede, se permite. Lo que pasa es que tiene un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? La indemnización, ¿sí? Pague la indemnización superado el obstáculo. Frente a la estabilidad laboral reforzada, nosotros hablamos es de despidos ilegales, ¿sí? ¿Y qué implicación tienen los despidos ilegales? Uno, la ineficacia de ese despido. Es decir, se va a declarar que nunca pasó el despido. Por lo tanto, y como consecuencia de esa declaratoria de ineficacia, vamos a encontrar la orden de reintegro. Nosotros no podemos garantizar a cualquier persona que fue despedida injustamente un reintegro a menos que
ese trabajador despedido se encuentre en alguno de los fueros. Y por otro lado, vamos a solicitar el pago de salarios, prestaciones sociales, pagos y aportes a seguridad social, descansos obligatorios durante el tiempo que supuestamente estuvo desvinculado. ¿Sí? Es decir, duró 2, 3 años el trabajador desvinculado mientras acudió a la acción de tutela, fue hasta tal vez hasta la corte y la corte le dijo no, esta no es la vía, este no es el mecanismo, y duró otros, ahí sí otros 8 años pidiendo la declaratoria de la ineficacia. Todo ese tiempo que el trabajador no produjo esos ingresos en virtud de ese despido que fue ilegal, se determina que el trabajador tiene derecho a recibirlos, es decir, al reintegro de esos dineros por el tiempo que estuvo desvinculado. Buena fe en las relaciones laborales. Nosotros tal vez ya hemos escuchado algo de la buena fe, ¿sí? Es un principio constitucional que se le presume a todo el mundo, ¿sí? ¿En qué consiste este principio constitucional de buena fe? Que yo en las relaciones actúo de buena fe, ¿sí? O sea, a mí se me presume la buena fe en mi actuar frente a las negociaciones jurídicas que yo realice con cualquier persona. Es decir, que yo al momento de realizar un acto jurídico, un negocio jurídico, no estoy pretendiendo engañar o aprovecharme de la inocencia de mi contraparte, ¿sí? Por así decirlo. Es que ese que no tenía malicia indígena, entonces yo me aproveché porque yo sí, yo soy más vivo que el otro, ¿sí? Se supone que aquí y en Colombia, en virtud del principio de la buena fe, se presume que la gente no actúa así, ¿sí? Ay, profe, debería hacer lo contrario. Bueno, debería, pero la norma nos dice la buena fe se presume. Quien alegue que su contraparte lo engañó, lo abusó de su inocencia, y sí, se aprovechó y le sacó ventaja en cualquier negocio jurídico, cualquier acto jurídico, se determina que quien alega eso lo debe probar, ¿sí? Sin embargo, en derecho laboral hay algunas situaciones donde la mala fe se presume, ¿sí? Cambia la presunción en algunas situaciones específicas, o sea, no es para toda la relación laboral y no, es que la norma laboral me presume que el empleador es de mala fe, todos los empleadores aquí son de mala fe. No, eso tampoco es cierto, ¿sí? Acá nos dice la norma que hay ciertas conductas, ciertas situaciones en las cuales le presume la mala fe, sobre todo al empleador, ¿sí? Cuando esto ocurre, ¿sí? Cuando la norma prevé presunciones de mala fe, no son presunciones en derecho, sino son presunciones legales. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre una presunción en derecho y una presunción legal? Que la presunción legal, profe, es algo que, o sea, la presunción de derecho es algo que se tiene como el derecho, o sea, se presume que hay ese derecho, profe. Y la presunción legal es algo que ya está confirmado. Así es. No. La presunción legal no es que es algo que ya está ratificado, si no estoy mal. No. La asunción legal se refiere como a la conducta. No. Creo que una de las dos admite, ¿cómo es que se llama? Una oposición, que no estoy mal en derecho. Ah, ok, profe, ya me acordé. La presunción de derecho admite prueba en contrario y la presunción legal, profe, pues ya queda ahí en firme, por así decirlo. Al revés. Pero bueno, va por ese lado. La presunción en derecho
Mi registro civil de nacimiento me dice que soy persona. ¿Por qué digo que mi registro civil de nacimiento? Bueno, de hecho los médicos dijeron a tal hora, tal día, esta bebé es persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Código Civil me dice que persona es cualquiera que, desprendido de su madre, respira aunque sea un instante. ¿Sí? ¿Y cuál es la prueba de mi nacimiento? Mi registro civil. Y la Constitución me dice, toda persona tiene derecho a la vida. ¿Sí? Ah, yo soy persona y yo tengo derecho a la vida. Y entonces, porque cometí un crimen, ¿sí? ¿Perdí el derecho a la vida? Es una presunción en derecho, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la vida. Ahí no hay discusión, ahí no es que no, pero es que mire, que es que él cometió el peor crimen de todos los siglos, de toda la historia, nadie, él no tiene derecho a ser persona, no, no se desvirtúa, ¿sí? Eso es una presunción en derecho, no admite prueba en contrario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de presunciones legales, significa que, o sea, la primera y tal vez la más importante implicación que tienen las presunciones legales es que sí admiten prueba en contrario. ¿Qué significa eso? Que yo puedo desvirtuar una presunción que opera en mi contra. ¿Sí? Ah, a mí la norma me dice que yo actué de mala fe. O sea, a mí me está diciendo de una y de entrada la ley, usted, señora empleadora, no pagó los salarios porque, perdónenme la expresión, pero es para que lo entendamos un poquito mejor. Fue porque no se le dio la gana. Eso me está diciendo la ley, ¿sí? Usted no pagó los salarios porque es que usted no quería pagar los salarios. Usted quería robarse el dinero del trabajador. Eso me dice la norma, eso me dice la ley. Es que usted, a sabiendas de que tenía que pagar salario y como no pagó el salario, usted actuó de mala fe, ¿sí? Ahí se le ve a usted, ahí sí, perdónenme la pasión, ahí se le ven las venas su ser tan malo y tal, ¿sí? Que quería burlarse de los derechos de los trabajadores. ¿Qué puedo hacer yo ante esa acusación? ¡Ey, un momento, ¿sí? No es cierto que la falta de pago de salarios fue porque a mí no se me haya dado la gana. No, lo que pasó es que yo en ese preciso momento ocurrió un terremoto y todo mi esfuerzo económico y todos los ahorros que tenía se fue para reconstruir la empresa. O qué sé yo, recibí una sanción que me imposibilitó mover mis cuentas bancarias, un ejemplo. Y producto de ello no pude pagar a tiempo la nómina. ¿Sí? Son situaciones, ¿sí? O son manifestaciones que yo puedo probar en contra de lo que la ley me diga, ¿sí? En contra de mi supuesto actuar de mala fe que me está presumiendo la norma, ¿sí? Entonces, lo que me trae la norma, la presunción legal, es que yo puedo desvirtuar esa presunción probando que no es como lo dice la ley, sino que realmente mi actuar sí fue de buena fe. ¿Sí? Entonces, por regla general, en todas las ramas del derecho, la buena fe se presume. ¿Sí? Y quien alegue lo contrario, tiene que probar. En ciertas actuaciones en derecho laboral y en ciertas situaciones opera lo contrario. La mala fe se presume y quien debe probar no es el que alega esa mala fe, porque está en la norma, ¿sí? Sino es la persona a la cual recae esa afirmación y en la cual juega en su contra la presunción de mala fe. ¿Listo? Y yo puedo, con cualquier medio probatorio, demostrarle al juez que es que mi actuar no fue de mala fe, como lo dice el demandante y como lo apoya la norma, sino que hay razones que me exoneran de esa presunta mala fe.
¿Listo? Principio de los derechos adquiridos. Este es fácil, pero me gusta tratarlo con un ejemplo. ¿Qué nos dice el principio de derechos adquiridos? Si yo ya cumplí unos requisitos que me determinaban la ley y frente al cumplimiento de esos requisitos me otorgó la norma unos derechos, así se cambie esos derechos, no me los pueden quitar. ¿Sí? No me los quitan. Ahí sí, así cambien, modifiquen la norma. Si yo ya cumplí los requisitos que me exigía la norma, ¿sí? Y ya adquirí ese derecho, ya entró a mi patrimonio ese derecho, no me lo pueden quitar. Así la norma, la deroguen, la modifiquen, la subroguen, ¿sí? No me los pueden quitar porque yo ya los adquirí. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Yo a ustedes les planteé unas reglas de juego y una forma de calificación al inicio de la materia, ¿sí? Pero imagínense que ya estamos en diciembre, ¿sí? Ya ustedes están esperando las notas y conforme esas reglas, ustedes pasaron la materia, ¿sí? Un ejemplo, María José, yo le dije a María José, mira, tienes, qué sé yo, 3.8 en la nota y tú pues en el sistema estás esperando el 3.8 que yo ya te había dicho y tú ya habías hecho cuentas que ya habías sacado. Oh, sorpresa, cuando llega la nota a la plataforma y te encuentras con un 2.3. ¿Sí? Ahí, ¿qué pasa? Profe, pues ahí no se podría porque era un derecho que ella ya había adquirido, que era el 3.8 y pues así haya cambiado, o sea, si tú hayas cambiado la nota en la plataforma al final, ella tiene el derecho a que sea el 3.8 que ya se había estipulado y se había, por así decirlo, demostrado que era la nota de ella. Creo que ahí no tenemos ningún inconveniente, ¿cierto? Yo adquirí el derecho, a mí no me pueden quitar ese derecho por incluso haber cambiado reglas de juego. Ese derechos adquiridos, ténganmelo ahí como con asterisco, lo vamos a retomar más adelante, ¿listo? Principio de favorabilidad de la norma, ¿sí? ¿Qué implicación tiene el principio de favorabilidad de la norma? Que yo me encuentro ante dos normas laborales vigentes, válidas y aplicables a un mismo caso, ¿sí? Es decir, estamos ante un caso y son aplicables a ese mismo caso dos o más normas actuales vigentes que existen en el ordenamiento laboral. Yo como juez no sé cuál aplicar, porque todas son aplicables, todas son válidas, pero yo no sé cuál creen que aplicaré. El principio de favorabilidad dice, señor juez, usted va a aplicar la norma que más le favorezca al trabajador. ¿Sí? Y la norma que usted haya escogido porque le favorece más al trabajador que una u otra, sí que la otra, la va a aplicar en su integridad. No es que vaya a coger el primer pedacito de la norma A porque es que le conviene más, pero yo me doy cuenta que la parte final como que no le conviene, entonces cojo la norma B y le aplico la parte final porque esa sí es más beneficio. No. Acá el principio de favorabilidad le dice, usted va a analizar muy bien las normas aplicables al caso y de ellas va a escoger la que más favorezca al trabajador. Y la que más favorezca, según su criterio, la tiene que aplicar en su integridad. No es que me la vaya a aplicar por partes y coge una parte y ya creó una norma nueva, mejor dicho, se vuelve legislador. No, usted, su función es administrar justicia y ¿cómo lo va a hacer? Aplicando la norma, pero la que más favorezca y de forma integral. ¿Listo? Indubio properario. Aquí sucede algo muy interesante y es que a una sola norma, aquí ya hablamos es de una sola norma, que de acuerdo a posiciones o posturas tenga dos o más interpretaciones. ¿Sí? O sea, hay una norma
una normita. Ya no estamos hablando de 2 o más, sino de una sola norma. Pero al momento de interpretar la norma, la Corte Suprema dijo una cosa, la Corte Constitucional dijo otra y el doctrinante dijo otra. Tiene 3 interpretaciones y yo como juez, uy, jue machica. Y entonces, ¿por qué lado me voy? ¿Qué me dice el principio indubio pro operario? Me dice, usted, señor juez, va a aplicar la norma, porque no hay más, pero la va a aplicar de acuerdo a la interpretación que sea más favorable para el trabajador. ¿Sí? Esa es la diferencia de esos dos principios, favorabilidad e indubio pro operario. ¿Alguien sabe qué significa eso de indubio pro? Eso es una expresión en latín. No, señora. Ninguno. ¿Alguien ha escuchado indubio pro reo? ¿Tiene que ver algo como con la duda, profe, como algo así? Sí, sí, Juliana. Es precisamente eso. El indubio pro significa en caso de duda, opera a favor de. Cuando en derecho penal hay una duda, se aplica el principio indubio pro reo, que es en caso de duda, esa duda va a operar a favor del sindicado, del acusado, del imputado, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de indubio pro operario, entonces es porque existe una duda. Aquí en este principio específico, la duda está frente a la interpretación de la norma. ¿Sí? El juez está dudando qué aplicación debe darle según la interpretación que le han dado varias Cortes Supremas. A veces incluso la duda está porque la Corte Suprema dice una cosa, la Corte Constitucional dice otra y el Consejo de Estado dice otra. Y uno juega, pucha, y entonces yo cómo aplico esta vaina. ¿Sí? Entonces el indubio pro operario dice, se trata de una sola norma, pero hay duda porque no sabemos qué interpretación le vamos a dar. Y lo que nos dice el indubio pro operario es que esa interpretación es la que más favorezca al trabajador. ¿Sí? Como más le favorezca al trabajador. Algunos jueces, y lo digo ahí sí con el corazón en la mano, se les olvida este principio de indubio pro operario. ¿Sí? Entonces, señores futuros jueces y señores futuros magistrados, no se olviden que por aquí está operando el principio del indubio pro operario. ¿Sí? Siempre, en caso de duda, siempre va a resolverse a favor del trabajador. ¿Listo? Condición más beneficiosa o el principio de progresividad. ¿Sí? Ay, este principio tiene como su... En mi opinión, es el principio que más se vulnera en derecho laboral. En derecho laboral y en derecho de seguridad social. ¿Qué implicación tiene el principio de condición más beneficiosa o el principio de progresividad? Otros lo llaman principio de progresividad. Implica que las normas laborales, que cuando vaya a haber una modificación, ¿sí? Se vaya a subrogar una norma, vaya a haber cambios en las reglas de juego en materia de derecho laboral, siempre debe ir en procura de la progresión de los derechos laborales. ¿Sí? No de la regresión, no. Que si se van a modificar las normas en derecho laboral, ellas tiendan a no quitarle a los trabajadores los derechos que mediante conquistas se han conseguido. Entonces, ¿qué legislador está ceñido a que el derecho laboral progrese en cuanto a los derechos reconocidos a los trabajadores? ¿Sí? Porque digo que la que más como que nos pasamos por la galleta es porque siempre que hay una crisis económica, siempre que la situación económica está difícil, lo primero que recortamos son derechos laborales. Entonces es como... Y la Corte Constitucional, en estudio de esta regresión de derechos laborales, ha establecido que si el legislador justifica muy bien
y está razonablemente fundamentada esa modificación de esa norma laboral, es válida. Entonces, pues ahí sí queda uno como, pasemos la página. Profe, y eso es lo que pasa, yo creo que casi con todo, profe, porque, por ejemplo, trayendo como a colación, profe, la Constitución Política de Colombia, ¿por qué no se cumple, profe? Porque, o sea, porque tratan de justificar por qué no se están como cumpliendo con, pues, con lo consagrado en la Constitución, profe, y al tratar de justificarlo, pues pasa lo que tú dices, profe, se lo pasan por la galleta y ya, desde que lo puedan justificar, todo está bien. Entonces, sí, la Corte Constitucional, de hecho, sobre todo en el recorte de derechos pensionales, más que todo, ha establecido que desde que se cumpla con una justificación fiscal y que se permita ver que esa modificación o ese cambio a la norma pensional vaya en pro de preservar el sistema pensional, es más que suficiente para declarar la exequibilidad de la norma nueva. Entonces uno como que, bueno, sin palabras, ¿sí? Ahí sí, no tengo nada más que decir. Calidad de orden público. Resulta que las normas en derecho laboral, como les he venido contando, consagra unos mínimos, ¿sí? Unos mínimos en favor de quién? En favor de la parte débil de la relación laboral, ¿cierto? La norma en derecho laboral no se establecen mínimos frente a unas garantías en ese supuesto pacto o autonomía de la voluntad de las partes del contrato. Sin embargo, las normas en derecho laboral son de carácter público, lo que implica que las partes no pueden acordar disminuir esas normas o modificar las normas por cuestiones de acuerdos de voluntades, ¿sí? Así que las normas son de obligatorio cumplimiento, son para todo el mundo e inmodificables, ¿sí? No se pueden modificar las normas de derecho laboral porque tienen esa calidad de orden público que es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. ¿Listo? Ay, una chica. Yo sí decía que algo se me estaba pasando. Devolvámonos aquí al de condición más beneficiosa. Aquí me dice la norma, ahí sí devolvámonos un poquito. Decíamos que no podemos modificar normas a menos que implique una progresión en los derechos que reconocemos a los trabajadores. Pero ya vimos que justificando se puede modificar de todas formas. ¿Qué se ha dicho sobre todo en materia pensional? Hay ciertas expectativas, ¿sí? Hay ciertas pucha, se me trabó la lengua. Hay ciertas expectativas que se deben proteger y hay otras que no. Entonces, volvamos al tema de las notas. Yo les puse unas reglas de juego, ¿sí? Resulta que yo les digo, miren muchachos, voy a cambiar las reglas de juego, ¿sí? Vamos a modificar cómo vamos a evaluar esta materia. Y vamos a tener en cuenta los parciales, un 60%, y el 20% va a corresponder el 30% va a corresponder a talleres y el 10% a Getty. ¿Ustedes qué me dicen hoy? No se puede de todos modos. No, o sea, hipotéticamente hablando, ¿ustedes qué opinan frente a ese cambio? pues yo diría que no, profe. Es un pensamiento arbitrario. Pero es que a hoy no tenemos notas.
O sea, solamente está el taller. No saben cómo hacer los parciales. No tenemos parciales. O sea, ¿sí se podría cambiar, profe? Sí, de hecho, ahí sí el Estado les dice, de hecho yo se los cambio. Ustedes no tienen expectativas si pasan o no pasan. Hasta el momento, ustedes les queda todo el semestre. Yo les digo, se los cambio. Eso hace el Estado. Ojo, eso le hace el Estado cada vez que hay reforma pensional. ¿Qué ha dicho la Corte? Esa expectativa es mera expectativa. Es una expectativa simple. Porque es que le falta todavía toda su vida laboral para cumplir requisitos pensionales. Estaba lejos de cumplir los requisitos. Entonces yo se lo cambio y listo. O sea, finalizado el problema. Profe, pero estamos en un estado democrático. Sí, eso nos dicen también, pero ahí nos cambiaron las reglas de juego. ¿Qué pasa si yo les digo esto y resulta que Lidia a la semana 15, a falta del último parcial, ella pasó la materia con 3? ¿Sí? O sea, todavía no he hecho el último parcial y pasa la materia con 3. Y yo les digo, mire, vamos a cambiar las reglas de juego. Estamos en la semana 15 a puertas del último parcial. Es decir, antes del último parcial yo les digo, voy a cambiar las reglas de juego. Y en ese caso, todos iban perdiendo la materia y quien la pasaba únicamente era Lidia. ¿Sí? Y al cambiarle las reglas de juego, ya a más de la mayoría pasaba, pero Lidia la perdía. ¿Tú qué opinas, Lidia? Que es una situación que obviamente no es beneficiosa y pues sí puedo, digamos, alegar, digamos, las condiciones que ya se habían planteado y pues no las puedes modificar. Profe, y por otro lado, si va a pasar más de la mayoría, ¿qué pasaría ahí? Porque pues sería, por así decirlo, Lidia es la única que va a perder ahora, profe, y todos nosotros vamos a pasar, profe. Ahí no sería como de mayoría o algo así, profe. ¿Qué dices, Lidia? Ya se habían establecido las reglas de juego y pues no me las pueden cambiar. A pesar que, digamos, sea pues una sola persona la que está, digamos, siendo beneficiada de esa norma, pero pues ya se habían establecido, si ya llegamos, iba un periodo ya avanzado de tiempo, pues no, digamos, ya no se justifica. Pero yo como Estado digo, pero es que es por el interés general. Interés general prevalece sobre el particular, ¿sí? Y yo estoy cambiando las reglas de juego, es en principio por ese interés general. ¿Qué dices, Lee? Pues ahí sí no sé. Bueno, yo sigo diciendo que no, que me deben respetar las reglas de juego. Profe, yo creería que ahí lo que le deben respetar, como dice Lidia, es respetarle lo que a ella le habían dicho y que sea esa regla para los demás, profe. O sea, como que, o sea, no sé si me explico, profe. O sea, que para ella se le respete Partimos la norma en dos. A una le pues sí, aplicaba. profe. ¿Y qué pasó con la integridad de la norma de la que estábamos hablando? Que si escogemos la norma que sea en su integridad y que no la podemos partir y armar un Frankenstein en normas. Profe, pero es que entonces hay pruebas, le sería el interés general, profe. Bueno, pues resulta que no. Resulta que a favor de Lidia opera algo que la Corte ha determinado como una expectativa legítima, ¿sí? Porque ella ya está finalizando su juego y no puede ser que al final le cambien las reglas de juego, ¿sí? Yo le digo, ya metámoslo en materia pensional. Es que resulta que los requisitos de pensión son 57 años mujeres, 62 años hombres, ¿sí? Y 1.300. Y a Lidia le falta 2 años para cumplir esos requisitos, es decir, tiene 55 años. Y yo les digo, no, mire, es que voy a reformar la norma pensional y voy a imponer que las mujeres ya no se pensionen a los 57, sino se pensionen a los 60 y los hombres a los 65, ¿sí? Dirían, no, pero es que solo me faltaba 2 años, no me faltaba nada más sino 2 años. Entonces,
yo justifico, porque pues obviamente yo tengo que justificar, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a justificar? Yo digo, yo necesito esos 3 años de más, tanto para hombres como para mujeres, para poder tener mayores recursos y no solamente pensionar a Lidia, sino pensionar al resto del salón. Profe, pero entonces ahí sería una medida temporal. No, es permanente, reforma pensional. Porque yo necesito que los trabajadores me coticen más Entonces, tiempo para tener esa mayores recursos y poder pensionar a todo el mundo. excusa no sería válida, entonces, me parece a mí. ¿Qué ha dicho la Corte? Se deben proteger las expectativas legítimas. ¿Cuáles son las expectativas legítimas? Aquellos que están a punto de finalizar el juego. ¿Sí? Aquellos quienes están a punto de cumplir requisitos pensionales. Esas expectativas se protegen constitucionalmente a través de este principio también de condición más beneficiosa y de las expectativas legítimas. ¿Sí? Es decir, la Y norma que reforma esas reglas de juego deben tener un régimen de transición, se ha llamado así cuando hablamos de reformas pensionales o de cualquier otra reforma que modifique derechos. Un régimen de transición implica, ahí sí lo que Nicolás nos decía, que en cierto periodo de tiempo y a ciertas personas que cumplan con unos requisitos, se les va a seguir operando la norma que derogamos o que modificamos. ¿Sí? Siempre y cuando cumpla con unos requisitos, es decir, que nos demuestre que tienen expectativas legítimas. Y para los que tienen meras expectativas, o sea, los que tienen toda su vida laboral, hasta ahora están iniciando ese trayecto arduo de trabajo, a ellos sí los modificamos de una vez. Entonces, las expectativas legítimas se protegen y producto de ello es que cada reforma pensional respete derechos adquiridos, ¿sí? Es decir, ya finalizó la materia con unas reglas, no ahora como cambiamos la norma, entonces cambiamos la regla también para quien adquirió el derecho y por lo tanto ya lo perdió, ¿sí? No. Protege derechos adquiridos y protege expectativas legítimas a través de los regímenes de transición. Entonces, a mí me da como rabia cada vez que sale un ministro de Trabajo, un ministro del Interior o bueno, un congresista manifestando la necesidad de la reforma pensional, porque estamos a puertas de otra reforma pensional, y que la justificación sea, no, es que esta reforma va a respetar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, vamos a hacer un régimen de transición. Sí, obvio que lo tienen que hacer. Es que eso no es de a gratis, eso no nos lo están regalando. Eso lo hacen porque la Constitución los obliga a cumplir derechos adquiridos y a cumplir expectativas legítimas. No porque ellos sean tan bondadosos y, es que ellos piensan en esta clase trabajadora, en esta clase media que busca llegar a una edad y al menos tener un ingreso digno para sí, para su familia, en los momentos pues de avanzada edad. profe, una pregunta. Sí. ¿La expectativa legítima la determina un juez o ya está escrita en alguna ley? La expectativa legítima con la reforma pensional, entonces se le exige al legislador, usted va a reformar el sistema pensional, debe traer consigo un régimen de transición que proteja esas expectativas legítimas. O sea, la ley que reforma debe tener consigo el régimen de transición. Entonces, ojo con, ahí sí, vuelvo y reitero, perdónenme la expresión, ojo con comer entero, estar viendo esos medios de comunicación, bueno, en fin. Listo, muchachos. Hemos terminado nuestra temática de principios.
¿Cómo les fue con la sentencia? Bien, profe. ¿Muy complicado? Mm, más o Depende menos, profe. de cómo la vayamos a calificar, profe. Exacto. Listo. Entonces, ¿algún voluntario? Profe, pues si quieres yo. Listo. ¿Otro voluntario? Sí, Paula. Para esto sí necesitamos indispensablemente el micrófono. Necesariamente. Entonces, si quieres 2 minutos para que organices tu análisis y tu sentencia y la tengas lista. ¿Listo? Listo. Entonces regálenme dos minutos. Listo, Ángela. ¿Lista? Sí, señora, profe. Bueno, entonces, identifícanos la sentencia. ¿De qué sentencia se trata? ¿Tienes el micrófono apagado? Bueno, profe, la sentencia es una sentencia CL, que significa que es una sentencia laboral, de la Corte Suprema de Justicia en casación laboral. El expediente es CL 6621 de 2017, que ese número es con el que se radica, profe, en el juzgado donde se presenta la demanda. Sí, se presenta en ese lugar, profe. Y radicación. Magistrado, ponente y fecha. Te falta de la identificación. Ok, profe. Los magistrados ponentes fueron la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo y el doctor Rigoberto Echeverry Bueno. La fecha Entonces, fue... regálame un momento, hago unas precisiones frente a lo que dijiste. SL 6621-2017 implica que es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, de casación laboral, ¿sí? A través del recurso extraordinario de casación.
no es el radicado del juzgado, ¿sí? El radicado del juzgado es otro, sino es cómo se identifica esa sentencia en particular. Ok, ¿Listo? profe. Sí, señora. Vale. La ¿Qué fecha pasó? fue el 3 de mayo de 2017. El demandante es el Héctor Manuel Galindo Rangel y el demandado es Clínica Federman. La Corte decide el recurso de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia que profirió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de septiembre de 2010. Entonces, regálame otro momento. Entonces, tenemos varias jerarquías dentro de la rama judicial, ¿cierto? En primer lugar, vamos a encontrar a los jueces municipales. ¿Sí? En materia de derecho laboral, los jueces municipales van a ser los de pequeñas causas laborales. Su superior o el superior va a ser el juzgado laboral del circuito. A ellos, el superior es el tribunal, la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial. Y jerárquicamente el superior de la sala laboral del tribunal va a ser la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia. Normalmente, entonces se los explico rápido porque eso es tema de materia de derecho procesal. Normalmente, los procesos ordinarios laborales tienen solo 2 instancias. Profe, pero ahí su merced nos contó como cuatro jerarquías. Sí, pero los municipales, los de pequeñas causas laborales de rango municipal, ellos conocen por regla general única instancia, ¿sí? O sea, los procesos que llegan a esos juzgados no tienen doble instancia, por regla general. Hay algunos casos excepcionales. Segundo, los procesos en primera instancia y que tienen apelación, entonces los conoce en primer lugar juzgados laborales del circuito. Y la apelación, que es un recurso ordinario, que es un recurso normal, que siempre vamos a encontrar en procesos de doble instancia, la conoce la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial. Que conozca la Corte Constitucional no implica una tercera instancia, y a eso quería ir, ¿sí? En derecho colombiano, los procesos por regla general solo tienen 2 instancias. La primera en conocimiento y el recurso de apelación. Cuando nosotros hablamos de casación es porque se trata de un recurso extraordinario, ¿sí? En primer lugar, no todos los procesos tienen o son aplicables el recurso de casación, sino unos específicos, están en la norma procesal. Por otro lado, el recurso de casación lo que va a buscar es tumbar una sentencia del tribunal por regla general, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se supone, ¿sí? O sea, en principio partimos que la sentencia del tribunal está conforme a derecho, está bien hecha, se estudió bien las normas, ¿sí? La redactó un juez colegiado, es decir, un juez que se compone por más de una persona. Entonces, en primer lugar, está bien. Sin embargo, pues como la administración de justicia es una actividad humana y producto de que sea una actividad humana puede contener unos errores, de allí que existan recursos extraordinarios como la casación. Si el error es ostensible, es decir, es demasiado visible porque no aplicó una norma, la aplicó mal, ¿sí? O aplicó la que no era, y eso es tan evidente que procede el recurso de casación. Y lo que hace es casar la sentencia, o sea, el objetivo primordial del recurso extraordinario de casación es tumbar esa sentencia que en principio goza de legalidad, ¿sí? Que en principio nosotros decimos la sentencia está bien. Pero si el error es ostensible, es decir, es tan notorio, tan visible, que podemos acudir al recurso de casación y tumbar esa sentencia que gozaba de plena legalidad. Y eso se llama la casación. De eso se trata. ¿Listo?
Entonces, ahora sí, cede el recurso de casación. ¿Y qué pasó en los hechos? ¿Qué está solicitando el demandante? Profe, el demandante Héctor Manuel Galindo Rangel interpuso la demanda contra Médicos Asociados S.A. para que se declarara que entre él y esta empresa existieron pues la relación laboral, profe. Que hubo un contrato de trabajo cuyos extremos indicó que iniciaron en enero de 1980 hasta el 28 de febrero de 2016. Y lo que sucedió, profe, es que hasta... 2006. Exacto, profe, qué pena, de 2006. Lo que sucedió fue que desde 1980 hasta 1992, pues él trabajó normalmente como un empleado. No me digas, bueno, sí, dale, sigue con lo que ibas, qué pena. Ok, profe. Él trabajó como empleado hasta 1992. En 1992, su empleadora le ordena pues crear una empresa, por así decirlo, una asociación de médicos que se llamó Medicina Intensiva y Estética Limitada, que él creó junto a su esposa y pues fue la asociación Perdomo, profe. Después de que él creó esa empresa, empieza pues el problema, profe, porque él dice que no se le están reconociendo los derechos de empleado y que ella hizo crear esa empresa con el fin de esconder ese contrato de trabajo que existía entre ellos. Para lo cual, pues ella alega que no, porque ya él simplemente le ofrecía los servicios de cuidados intensivos. Pero, y bueno, después, en 2003, cambian de Federman a SB, que si no estoy mal es Asociación, SB Salud Bogotá. Y entonces a él, pues obviamente no le reconocen como ese contrato, profe, y lo despiden, por así decirlo. Entonces, por este motivo se presenta la demanda, profe. Y los hechos que... Regálame un momento. Quiero hacer una precisión y es en lo siguiente. Él en el periodo de 1980 a 1992 no fue empleado. Él prestaba sus servicios, pero a través de un contrato de prestación de servicios, del 80 al 92. Posteriormente lo obligan a crear la asociación y así fue, o sea, la asociación hasta el año 2006 que finaliza el contrato. ¿Listo? ¿Qué decía la demanda? ¿Cuál era la postura de la demanda? ¿La postura de la demandante? La postura de la demandante... De la clínica. Ah, ok, profe. La postura de la clínica era que, pues, que él había ofrecido desde 1980 hasta 1992, pues, la prestación de servicios. Y de 1992 a 2006, a 2003, profe, porque ya de ahí en adelante fue cuando empieza la demanda. No, a 2006, perdón. Al 2006. A 2006. Que de ahí en adelante, profe, pues simplemente eran unos servicios que él estaba prestando ya que se habían como convertido en una asociación, profe. Entonces, que no había ninguna relación laboral, ya que él supuestamente no cumplía con horarios laborales, no estaba bajo subordinación y no recibía, pues, remuneración de su trabajo. Porque la clínica asegura que a él se le daba, o sea, que él recibía el sueldo para que se le pagara a los demás y de ahí, pues, obviamente, tomara el suyo, pero con un dinero adicional, profe, pues, como parte de esa asociación que se había creado. Y entonces... Listo, perfecto. Tenemos ya los antecedentes definidos. Hay una prestación del servicio del 80 al 2006, donde se alega o se solicita a los jueces la declaratoria del contrato de trabajo. ¿Qué pasó en primera instancia? El juez de conocimiento, ¿qué dijo frente a esos hechos? En primera instancia, profe, pues dijeron que, o sea, ¿cómo te explico? O sea, en primera instancia fue el juzgado décimo laboral de adjunto de Bogotá, fecha 30 de junio de 2010.
absolvió a la empresa demandada de todas las pretensiones. O sea que le dieron como la palabra, sí, le dieron la palabra a la clínica, negando pues que hubiera un vínculo de contrato, profe, y dándole la palabra a la clínica de pues que simplemente era una asociación que tenían en común. Listo, perfecto. Le dio la razón a la demandada. ¿Y qué hizo el tribunal? El tribunal, al estudiar la sentencia, confirmó el fallo ad quo que el fallo del juzgado. Ese fallo ad quo es el fallo del juez y el ad quem es el fallo del tribunal, profe. Sí, muy bien. El ad quo hace referencia a la sentencia de primera instancia y a la que falla el juzgado. Ad quem, entonces, es la segunda instancia, la sentencia del tribunal. Muy bien. Entonces, tenemos en primera medida, juez declaró, probada excepciones, dio razón, demandar. Ad quem confirma la sentencia de la primera instancia, es decir, sigue dándole la razón a la demandada y absuelve de pretensiones. ¿Qué pasó en la corte? Ahora ya vamos a empezar a analizar las sentencias. Aquí no hemos analizado nada de sentencias, sino hemos dado un preámbulo frente a los hechos y los antecedentes. Problema jurídico. ¿Cuál es el problema jurídico que se planteó la corte al estudiar el caso? El problema jurídico, profe, es determinar si hubo un contrato de trabajo desde enero de 1980 hasta el 28 de febrero de 2006. Y si se cumplían pues los 3 elementos del contrato de trabajo. Listo, perfecto. Tienes un problema jurídico, ¿sí? ¿Existió un contrato de trabajo realmente entre 1980 y el 2006? ¿Qué dijo la corte? Pues, profe, la corte dijo, bueno, en primera instancia ya dijo que no, que tenía razón la clínica. No me traigas antecedentes, ya lo superamos, ya pasamos los antecedentes. Okay, vámonos profe. a la corte, ya tenemos un problema. ¿Existió o no existió un contrato de trabajo? Bueno, la corte... ¿Cómo fundamentó esa pregunta la corte? ¿Cómo, profe? Vámonos, pasémonos al quinto punto, ¿sí? A la decisión. ¿Cómo responde la corte la pregunta que te hiciste? ¿Existió un contrato de trabajo entre 1980 al 2006? Saltémonos la fundamentación por ahora. ¿Cómo lo responde? ¿Cuál es la decisión de la corte? Dame un segundito, profe. Bueno, entonces, la Corte Suprema de Justicia de Casación Laboral administró justicia en nombre de la República y autoridades de ley. Casa la sentencia proferida el 3 de septiembre. Ojo, la decisión no es el resuelve. Ojo, la decisión no es el resuelve. ¿Sí? Tienes una pregunta. Ok, profe. ¿Existió un contrato de trabajo entre 1980 y el 2006? ¿Cómo resolvió la corte esa pregunta que te hiciste? Ok, profe. La corte pues dijo que de 1980, a 1992 lo que existió fue una prestación de servicios. Y pues de 1992 a 2006 fue una asociación, profe. Entonces dice que no hubo un contrato de trabajo, profe. Que simplemente fueron... O sea, me dices, de 1980 al 92 no hubo contrato de trabajo, sino prestación de servicios, y del 92 al 2006 hubo asociación. Sí, señora. ¿Esa fue la respuesta? Ahí sí, como Pablo Lacerna. ¿Última palabra? No, profe, no. Espera, es que estoy confundida. Sí hubo trabajo, profe, pero entonces fue como que se definió que fue un contrato realidad, profe, ya que él cumplía... Ojo,
No estamos fundamentando por el momento. Estamos respondiendo la pregunta que te hiciste. ¿Cuál es la pregunta? ¿Existió un contrato de trabajo entre este señor y la empresa esta y la clínica esta desde 1980 al 2006? Esa fue la pregunta que te hiciste. ¿Cómo respondió la Corte esa pregunta? Aquí tenemos como que unas ayudas de unos amigos. Entonces, Mayra, perdón, María Alejandra. Sí, profe. Pues para resolver este problema, el juez de apelaciones empezó por recordar que conforme al artículo 2 de la ley 50 de No, 1990, espérenme se 5. presume que... Espérenme 5. No estamos Profe, es que fundamentando yo por también el quedé fue momento. confundida ahí, profe, o sea, no entiendo bien qué es lo que tú me quieres preguntar, profe, estoy perdida en eso. Precisamente por eso lo estamos resolviendo. Sí, no te preocupes. Ok, profe. María Alejandra, y para todos, estamos en este momento, pasamos de la pregunta a su respuesta, es decir, pasamos del punto 3 del problema jurídico que Ángela lo hizo bien, ¿sí? Porque nos formuló una pregunta. Lo que nosotros queremos hacer en el quinto punto, que es la decisión, queremos responder esa pregunta. ¿Cómo responde la Corte ante esa pregunta? Ya Ángela nos leía el resuelve y ya nos quedó mal. O sea, no es el resuelve de la sentencia. Entonces, ¿cómo respondió la Corte esa pregunta? Profe, yo puedo dar mi punto, no sé si está bien. Espérame, Juliana, un momento, que adelante estaba María José. Ah, bueno, profe, sí, señora. Uh-huh. ¿Puedo hablar, profe? Sí, dale. Listo, profe. Entonces, bueno, en primer lugar, la Corte demostró que sí existió un contrato de trabajo desde el 31 de diciembre de 1980 hasta el 31 de julio de 1992. Y esto... Primera parte de la pregunta. ¿Qué pasó en 1992 al 2003? ¿Cómo respondió la Corte? Él creó la clínica que creó él, ¿cómo se llamó? La medicina Esa asociación. ¿Sí? Esa asociación, exacto. Entonces, cuando él creó esa asociación, ya lo que pasó fue que él con la empresa... Ojo, miren, muchachos. Estamos de la pregunta a la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Existió un contrato de trabajo? Entonces, María José ya nos dijo, del 80 al 92, sí. ¿Qué pasó del 92 al 2003? Al 2003 no existió un contrato de trabajo, sino... ¿Y del 2003 al 2006? Sí existió un contrato de trabajo porque la Corte lo demostró. ¿Listo? Esa es la decisión. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Existió un contrato de trabajo? En este caso, en esta sentencia, la Corte lo que hizo fue dividir ese periodo de 1980 al 2006 en 3. De 1980 al 92 dijo sí, existió. Del 92 al 2003 no existió. Y del 2003 al 2006 sí existió. Esa es la respuesta. Esa es la decisión que yo quiero que ustedes identifiquen en cada una de las sentencias. La respuesta directa a la pregunta que se hicieron. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta, Ángela? Recuérdanos, por favor, la pregunta. ¿Cuál fue qué dijo la Corte sobre esta demanda, profe? No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema jurídico? Ok. Resolver si hubo un contrato de trabajo entre el Héctor Manuel Galindo Rangel y la clínica Federman. Entre 1980 a 2006. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la decisión? Entre 1980 al 92 sí, del 92 al 2003 no, y del 2003 al 2006 sí. Sí, ok, profe. No más decisión, o sea, no más la respuesta de forma directa. Es que la Corte Suprema, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando, resuelve, casa la sentencia. No, esa no es la decisión para nuestro análisis.
¿sí? La decisión es la respuesta directa a la pregunta que nos formulamos. Fundamento jurídico. Ojo, este problema lo resolvió en 3 bloques, ¿sí? Lo resolvió la Corte en 3 bloques. Primer bloque, Ángela. ¿Cuál es el fundamento que la Corte le dio al periodo de 1980 a 1992? Que hubo un contrato de trabajo, profe, donde él estaba, porque él estaba cumpliendo, profe, con los 3 elementos que están en el código sustantivo del trabajo, que es el primero es que se esté prestando un servicio. El segundo, que se esté bajo subordinación del empleador, perdón. Y el tercero, que se reciba remuneración por ese trabajo. Punto positivo en Getty para aquel que me diga la fundamentación del primer bloque, María José. Pues, profe, la Corte basó que sí hubo un contrato de trabajo en un certificado que el gerente general de la Clínica Federmal, Gabriel Pardo Mejía, le facilitó bueno, al demandante. No. ¿No? Perdón. Del primer bloque, de 1980 a 1992. Profe, yo puedo decir, a ver si estoy bien. Dale. Bueno, pues según lo que, bueno, el fundamento jurídico de entre ese bloque, pues dispone, digamos, el artículo 24, toman como referencia el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se dispone que toda relación de trabajo personal se presume regida por un contrato de trabajo. Es una regla que le otorga, por decirlo así de alguna manera, como un alivio probatorio al trabajador, puesto que le basta como demostrar la ejecución personal del servicio para que se presuma a su favor, entre más o menos la existencia del vínculo laboral. Entonces, no sé, y dice Perfecto. No tengo nada más que decir. Perfecto. Ese es el fundamento de ese bloque. La Corte dijo, aquí, el demandante alega una prestación del servicio y la demanda dice, no es contrato de trabajo porque era contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Vamos a aplicar el artículo 24 que presume la existencia del contrato de trabajo frente a la simple prestación del servicio. ¿Sí? Lo que les hablaba de la mala fe presunta, ¿cierto? Basta con alegarlo para que la ley lo presuma. La demandada lo que debía hacer era desvirtuar esa presunción y alegar que no fue un contrato de trabajo, sino demostrar independencia, ausencia de los elementos. No lo hubo, por lo tanto, opera artículo 24. Perfecto. ¿Sí? Ahí no hay otra fundamentación, es esa. Y así es como yo quiero que ustedes me fundamenten. Yo sé que ustedes no conocen todavía el artículo 24, no están familiarizados con los elementos esenciales porque todavía no lo hemos visto. Pero yo quiero que ustedes aprendan a leer una sentencia y analizar esa sentencia que les sirva para utilizarla en un futuro. ¿Sí? Yo ya sé que las presunciones, y eso sí lo hemos hablado, que las presunciones operan para que no haya una carga probatoria excesiva, sino que si la persona a la cual opera en contra la presunción, pues deba desvirtuarlo, pero en este caso, o en este bloque, la demandada no lo hizo. Listo, tenemos el primer fundamento jurídico. Gracias, Julián. Del 92 al 2003 nos dijo la Corte, no hay contrato de trabajo. ¿Por qué es que no hubo contrato de trabajo? Ahora sí, Ángel. Porque de 1992 a 2003, profe, había el contrato como de asociación que se creó entre las dos clínicas, por así decirlo, profe, entre las dos asociaciones.
¿Cómo así? Ahí sí me perdí. Entre 1992 y 2003 existía pues ya la asociación de la Clínica Federman con la Asociación de Medicina Intensiva y Estética Limitada, por lo cual no hay no hay una relación laboral, ya que eran dos asociaciones que se encontraban trabajando en equipo, por así decirlo, profe. Por ahí va la cosa. No me disgusta del todo, pero no tiene el elemento así principal por la cual la Corte dijo que no era contrato de trabajo, pero no está mal. El elemento, profe, yo creo que es como el contrato que había para esa asociación, profe. O sea, el fundamento era pues que habían las pruebas para demostrar de que era una asociación, de que se habían asociado y pues No precisamente, recuerda que aquí valen más los hechos y no las formalidades, no tanto los contratos. Ok, profe. Entonces es que él empezó, como se creó la nueva asociación, él empezó a ofrecer los servicios de la clínica de él para la unidad de cuidados intensivos de la clínica Federman. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. ¿Alguien tiene algo que reforzar aquí a este fundamento? Sí, Erika. Profe, pues como los contratos se dieron y se firmaron por personas jurídicas, el demandante no, o sea, tenía la posibilidad de contratar terceros para realizar las funciones y se perdía como el intuito persona por los contratos y por eso se configuró contrato de asociaciones más no contrato laboral. Sí, muy bien. Ese fue como lo que te hizo falta, que como eran personas jurídicas, quien prestaba el servicio no era directamente el médico que estaba demandando, sino que lo realizaba a través de terceros. Y al realizarse a través de terceros, se cae como esa prestación personal del servicio de la que hablaba el artículo 24, ¿sí? Porque se demostró que no fue él quien prestó de forma personal el servicio, sino que lo realizaba a través de los trabajadores que la misma asociación contrataba. Y la prestación del servicio que se le facilitaba a la clínica, la realizaba a través de esos terceros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasó a partir del 2003 y hasta el 2006, que fue la terminación del contrato? ¿Qué sucedió en ese último periodo? En ese último periodo, profe, la clínica Federman fue cuando cambió de ser la clínica Federman a ser la SB, que era Salud Bogotá, profe, y empezó pues a afiliar o a contratar a su personal, profe, en lo cual no lo hizo con el médico. No lo hizo con el médico, dejándolo así como, por así decirlo, como despido sin justa causa, profe. No tanto eso, porque es que sí hubo contrato de trabajo en ese caso, o sea, en ese último periodo. Porque o sea, cuando Clínica Federman pasa a Salud Bogotá, deja como de existir la asociación que había entre el doctor y Clínica Federman. Entonces, al existir otra vez, como pasa de nuevo, profe, a hacer Salud Bogotá, y él empieza a ofrecer sus servicios, se configuró pues que él había empezado a ser nuevamente empleado de la nueva clínica, profe. Por ahí va la cosa, pero ¿alguien quiere complementar? Porque es que en el periodo de 2003 al 2006 hubo contrato de trabajo. Profe, porque a pesar de que, digamos, existieron unas, digamos, querían que se afiliaran o se afiliaran a cooperativas, estas cooperativas no cumplían con digamos, no eran utilizadas debidamente, ya que, digamos, ellos estaban como utilizando, o bueno, digamos, camuflándose como la prestación de servicios temporales, y lo cual no era permitido para estas cooperativas. Entonces, por lo tanto, pues, él siguió siendo, o sea, dejó de ser independiente y pasó a ser
dependiente, porque las cooperativas no cumplían, digamos, con su objeto, que era, pues de ellos estaban como tipo temporal, pero pues no, ellos no estaban como habilitados, autorizados por el ministerio para prestar ese tipo de servicios. Entonces, aquí lo que pasó fue que efectivamente, como lo dijo Ángela, ya no había relación comercial o civil entre las dos personas jurídicas, ¿sí? Sino que era obligado a los trabajadores a afiliarse a cooperativas asociadas de trabajo. ¿Qué pasaba con estas cooperativas? Esa contratación, sí, Ángela. Profe, ahí la Corte también habla de que en esas cooperativas, por así decirlo, eran como ilegales, pues ellas prestaban era algo, por así decirlo, temporal, y no que le permitiera pues a los empleados afiliarse como en un contrato de trabajo, profe. Y no solo eso, sino que se observó cómo incluso habían sanciones en contra del médico, ¿sí? Empezaba nuevamente a cumplir de forma personal la prestación del servicio, a estar completamente dependiente dentro de la empresa, y se pudo vislumbrar, según la Corte, nuevamente la prestación de forma personal y con ello el contrato de trabajo. Opinión personal, Ángela, por favor. Profe, pues yo quería primero traer algo que hubo, profe, en esta sentencia, y fue el salvamento de voto. Pues no sé si se puede, profe. Claro que sí, en la opinión personal, sí. Sí, profe. Primero que todo, pues el salvamento de voto se presenta cuando los magistrados se encuentran en desacuerdo con la decisión tomada por la sala, separado que se encuentra al final, o sea, este separado del salvamento de voto se encuentra al final de la sentencia, profe. Después resuelve aprobando la mayoría. Los salvamentos de votos pueden ser totales o parciales. Déjame la explicación de los salvamentos para mí al inicio de la próxima clase. ¿Listo? Ah, ok, profe. Muy válido, pero déjamelo a mí para la próxima clase. Yo les explico en qué consisten los salvamentos de voto. Ok, profe. Entonces, ahora sí voy a dar, pues, mi opinión personal, profe. Uh-huh. Bueno, profe, en mi opinión personal, según lo previsto el artículo 23 de la Constitución Política, donde se consagran los derechos y deberes de los trabajadores, adicional, pues con lo que decía, profe, el salvamento de voto, yo considero que pues la Corte no actuó de forma correcta. ¿No estás de acuerdo con la sentencia? ¿Por qué? No estoy de acuerdo, profe. Pues debió reconocerle al demandante Héctor Manuel Galindo Rangel como empleado de la clínica Federman el servicio de manera interrumpida. Ininterrumpida, profe. Esto es de 1980, debido a que reunía pues los tres elementos del contrato, que es la prestación de un servicio, estar bajo subordinación y recibir la remuneración por ese trabajo. Esto teniendo en cuenta también, profe, pues que algunos de los testigos, valga la redundancia, profe, testificaron que del sueldo que el doctor recibía, él no tomaba más de lo que le correspondía del sueldo y el resto se lo repartía pues a los demás empleados, profe. Por otro lado, profe, la unidad de cuidados intensivos es un lugar que no se puede dejar solo por ningún motivo, por lo cual el demandante cumplía un horario de trabajo que era de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Totalmente de acuerdo con el salvamento de voto, ¿cierto? Sí, profe, yo estoy de acuerdo con el salvamento de voto. Por lo cual el demandante, pues al cumplir con su horario, profe, pues sí cumplía con los requisitos con los elementos del contrato de trabajo. Y también considero de que no hubo una decisión equitativa, pues le reconocieron prestaciones de servicio, pero no el servicio como empleado de dicha clínica. Y también considero que la Corte no aplicó la presunción cercana de que
toda relación de trabajo personal está regida por un contrato en el que debió establecerse el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo, dejémoslo hasta ahí, Ángela. Muchísimas gracias. Ok, ¿Cómo profe. les pareció el ejercicio? Bien interesante, un reto, profe. Eso me alegra. Y ya van a ver que finalizando esta materia ya van a estar un poquito más afianzados con esta clase de sentencias. ¿Listo? Pero sobre todo, no solo leer la sentencia por leerla, sino comprenderla, que es como el reto y el objetivo. Entonces, no te voy a calificar, Ángela, porque pues es el primer ejercicio y si te calificaría, pues no sería una nota buena. Pero sí te va a reconocer punto positivo para la Getty. Muy buen ejercicio. Mejorar las cosas que te dije ahí como chiquita, sobre todo con la decisión y con el fundamento. ¿Listo? Punto positivo también entonces para Juliana Daniela por el fundamento del primer bloque, Erika Tatiana por el fundamento del segundo y Lidia Zoraida por el fundamento del tercero y María José Vargas por la decisión al problema jurídico. ¿Listo? Entonces, ellas 5 tienen punto positivo para nota de Getty. Puntos positivos estos son para la nota de Getty. ¿Listo? Nota final. 1/10 la nota final de Getty. ¿No? Nota. ¿Listo? Más que claro. Entonces, chicas, nos vemos, chicas y chicos. Profe, y una pregunta, las sentencias que vamos analizando, profe, ¿hay que entregártelas al correo o simplemente debemos hacer el análisis? El análisis por el momento es escrito, es oral. El escrito me lo entregan en un archivo con todas las sentencias en la semana sexta, séptima, cuando yo les avise. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, muchachos, nos vemos el día lunes. Empezaré la clase con, también les iba a decir otra cosa. Empezaré la clase con la explicación del salvamento de voto, de los salvamentos y las aclaraciones de voto cuando son sentencias de jueces colegiados y seguiremos con el tema que vamos en fundamentos, es decir, vamos a ver fuentes del derecho y les voy a habilitar también otra sección del contrato de trabajo para que ustedes puedan ir leyendo la sentencia. Sí, que está ahí. ¿Listo? Entonces, se las estoy habilitando de una vez. Con eso van a leer la sentencia T889 del 2014, para que vayan también leyendo este tema de esta sentencia, es de contratista independiente. ¿Sí? Contratista independiente y responsabilidad solidaria. Ténganlo en cuenta para cuando lean la sentencia. ¿Sí? Y escojan el problema jurídico. Recuerden que el problema jurídico debe estar atado al tema que se va asignando en la materia. Entonces, esta sentencia es de contratista independiente y responsabilidad solidaria. La próxima sentencia sí va a tener nota y va a ser calificable, es decir, nota de 0 a 5. Entonces, por favor, con todo, ahí sí, si tienen alguna duda, la próxima clase lo resolvemos. ¿Listo? Vale, chicos. Entonces, muchas gracias por su atención, por su participación. Nos vemos el lunes. ¿Listo? Gracias, profe, igual. Con el mayor de los profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, ¿te puedes quedar un minutico?